Y estamos acá. Entonces, vamos con este primer ejercicio. Un ejercicio, bueno, va un poquito extenso, pero que tiene de todo. Me dice, para el siguiente amplificador determine de forma simbólica la frecuencia de corte en baja, la frecuencia de corte en alta y diagrama de bode completo con ganancia normalizada. Ok. Entonces aquí yo veo que tengo un amplificador de dos etapas con un MOSFET y con un BJT. Siempre que yo tenga este tipo de ejercicios, lo primero que debemos hacer, primero fijarnos en los enunciados. En este enunciado me dice el siguiente amplificador. Si ya me dice amplificador, ya me está diciendo que está trabajando en zona lineal y va a amplificar. ¿Por qué esto es importante? Porque si no me dijera eso, ¿qué es lo primero que debo hacer yo en cada ejercicio antes que nada? Antes de hacer análisis de frecuencia. Debo hacer el análisis en DC. Siempre debemos comenzar por el análisis en DC. ¿Por qué? Porque con esto aquí nosotros observamos si nuestros transistores están en corte, están en saturación, o están en zona activa. Bueno, o están en zona lineal en caso de los BJT, en caso de los MOSFET, si están en zona activa o en zona óhmica, o en saturación así mismo. Pero básicamente solo cambian los nombres. Entonces siempre debemos empezar por aquí. ¿Por qué en este caso ya me dicen el siguiente amplificador? Porque me dicen de forma simbólica, no me dan valores. Y si yo no tengo valores para mis resistencias, no tengo el valor de beta, no tengo el valor de GM, todos estos valores no los voy a poder calcular y no voy a poder hacer el análisis en DC. Pero siempre se debe comenzar por el análisis en DC. Porque he visto un par de ejercicios, muy rara vez, pero sí he visto, en que les ponen una configuración muy grande, muy compleja, pero si tú haces el análisis en DC te salen que estaba en corte. Entonces el análisis en frecuencia no se debía hacer. Simplemente se dice, no está amplificando, no se hace análisis en DC, en AC. O simplemente el análisis en AC se simplifica por los equivalentes. Pero bueno, entonces en el video que está en, ¿cómo se llama esta vaina? En YouTube pueden, ahí está hecho con la parte del análisis en DC. Entonces ahí pueden ver esa parte. O quizás, bueno, si es que me sobra el tiempo, hago el análisis en DC del otro ejercicio para que vean para que recuerden cómo se manejaba el análisis en DC. Porque en teoría ya lo vimos, pero yo los entiendo. Yo tampoco me acordaba cuando empezaba la materia de nuevo. Entonces, una vez que ya está el DC, que no le vamos a hacer ahorita, vamos por el AC, que realmente es la parte más compleja o más complicada de esto de aquí. Me dice la frecuencia de corte en baja, frecuencia de corte en alta. Nosotros en principio lo que usualmente nos pedían era la ganancia de voltaje, ganancia de corriente, impedancia de salida, impedancia de entrada. Pero nosotros lo trabajábamos en una zona que llamamos zona media o banda media. Es decir, en nuestro espectro de frecuencia, donde está amplificando al máximo valor nuestro amplificador. Pero si nosotros vemos la frecuencia completa, vamos a encontrar esto de aquí, que hay una parte en la que comienza a atenuarse, tanto para frecuencias muy altas o frecuencias muy bajas. Entonces a esto de aquí, a lo que nosotros llamamos frecuencia alta y frecuencia baja, básicamente, en resumen. Entonces, ¿cómo cambia esto? Nosotros recordemos que para análisis en AC, nosotros decíamos, ah, bueno, nuestros capacitores simplemente se hacen un corto y empezamos a trabajar. Y bueno, todo lo que es DC lo hacemos, si son fuentes de corriente abiertas, fuentes de voltaje, se mandan a tierra o a referencia. Pero aquí vamos a tener una ligera diferencia para frecuencias altas y frecuencias bajas. El orden recomendado para esto de aquí siempre es, primero analizar sí o sí frecuencia media. Siempre debemos analizar la frecuencia media. Así nos pidan solo en baja y en alta, sí o sí tenemos que trabajar con esta, porque esta de aquí nos va a servir la ganancia de voltaje máxima, que es esta de aquí, la banda media. Ya vamos a ver para qué. Luego de eso, bueno, pues ahí pueden hacer tanto la baja como la alta. Yo usualmente empiezo con la baja y al final hago la alta. ¿Por qué la alta al final? Porque la alta es la que tiene más cosas. Entonces creo que no han visto todavía lo que es esto de aquí, pero ya lo van a ver en esta semana y lo van a pasar muy rápido y se van a perder. Entonces, primero empezamos con la banda media. En banda media, ¿qué es lo que hacemos? En banda media tenemos nuestros capacitores y los mandamos a un corto.
simplemente mis capacitores, hago que sean un corto y nada más. Eso va a ser nuestro equivalente. Y debemos recordar cuáles son los equivalentes en AC para un BJT, como para un MOSFET, como para un JFET, para todos ellos. Entonces, el equivalente del transistor en alterna, nosotros recordemos que es esto de aquí. Tenemos una resistencia dinámica. Tenemos esto, nuestra fuente de corriente, que es el colector, perdón. Y tenemos el emisor. Entonces tenemos base, colector, emisor. Eso es nuestro equivalente que debemos recordar siempre. Todo lo que vaya conectado a él, pues lo ponemos a continuación. Y hacia dónde va la flecha de la corriente, el indicador de la corriente, pues va a depender de si es un canal N o es un canal P. En este caso, por ejemplo, si yo tengo esta simbolización, yo sé que la corriente, caramba, entra por base, sale por emisor y entra en esta dirección por colector. Entonces aquí yo tengo que poner que mi corriente está yendo hacia abajo. ¿Cuánto vale esta resistencia? Esta resistencia vale HIE y esta de acá es HFE multiplicado por I de base. I de base en alterna, la I de base que está recorriendo por aquí. Este HIE siempre debemos recordar a que es igual. ¿Cómo se llama? Perdón, me olvidé. Ya. Este HIE, que es la resistencia dinámica de nuestro transistor, no es nada más que 26 milivoltios dividido para la corriente de base de operación. ¿Sí? Sí. Es nuestra corriente de base de operación en análisis DC. Siempre tienen que recordar eso porque no en todos los ejercicios se lo van a dar cuando tengan que hacer el análisis en DC primero. Entonces tienen que calcular eso. Y el HFE es lo que nosotros conocemos como beta. Los que estén con el ingeniero Yapur, de preferencia usen HFE. Si ustedes escriben beta, lo más probable es que se ganen una buena charla con él. Entonces usen HFE. Los otros profesores creo que no, o sea, sí les dicen que no es correcto, pero igual se los hacen valer. Ahora, para los MOSFET o para los JFET, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos nuestro MOSFET de enriquecimiento, en este caso. Nosotros sabemos que aquí tenemos qué cosa. Gate, drenador y surtidor. Esos son los que tenemos nosotros de nuestro MOSFET. Tenemos una corriente de drenador que va en este sentido. Ahí de drenador va tanto para el drenador como para el surtidor y la corriente de aquí es aproximadamente 0. Vean si de entrada muy, muy elevada. El equivalente en alterna para esto de aquí, que creo que no, no lo, no lo ven no lo ven en, ¿cómo se llama esta vaina? Principios, o bueno, por lo menos yo cuando vi la materia, a mí sí me lo dieron, pero fue porque la vi con el ingeniero Yapur, y creo que nos lo dio porque sí. Pero tienen que aprenderse. Entonces aquí tenemos el gate, tenemos el surtidor y tenemos el drenador. Igual siempre es muy sencillo ver el equivalente. Sabemos que entre estos dos puntos no hay nada que los una, realmente solo hay un voltaje. Y aquí simplemente ponemos la representación VGS, que es el voltaje gate surtidor. No hay más. Aquí no va nada, lo pueden incluso poner juntos. Yo siempre lo escribo así porque me acostumbré. Y de aquí para acá, pues sabemos que el drenador trabaja como una fuente de corriente. En este caso, hacia dónde va la corriente, va para abajo, entonces va aquí. La corriente, en el caso del BJT, es una fuente de corriente controlada por corriente. En el caso de los MOSFET, es una fuente de corriente controlada por voltaje. Aquí es GM multiplicado por VGS. Entonces, esas son las relaciones que nosotros vamos a tener. ¿Qué es GM? GM es un dato del transistor que usualmente no te lo dan porque debes calcularlo. Aquí es igual GM, no es nada más que la derivada
del voltaje de ID con respecto a VGS. Nosotros sabemos que la I de drenador es igual a, en el caso del MOSFET, K multiplicado por VGS menos VT al cuadrado. Si yo derivo esto, bueno, lo derivo con respecto a VGS, no me va a quedar 2K multiplicado por VGS menos VT, nada más. Y bueno, esto realmente lo trabajas en valor absoluto, por si acaso. En el caso de una gelada. Si quieren saber dónde sale eso, pues si ustedes observan la gráfica, recordemos que la gráfica de la curva al final es una parábola, entonces nosotros consideramos una resistencia a la pendiente de la curva en un punto. Y esto de aquí, pues obviamente hay que evaluarlo en un punto. Esto se evalúa en el VGS de operación. Es decir, se hace el análisis en DC, se ve cuál es el VGS en el que está trabajando nuestro MOSFET, lo evaluamos y obtenemos el valor de GM. El equivalente para un JFET va a ser lo mismo. Únicamente debemos ver hacia dónde va la corriente. Recordemos que el JFET es, sí, básicamente, nada más. Y ahí, bueno, la simbología es como una flechita aquí. Tenemos lo mismo, vamos a tener gate, drenador, surtidor, nada más. Ahí tenemos que ver si es que la I de drenador va hacia abajo o va hacia arriba en caso de que sea canal, canal P. Únicamente. Bueno, entonces, eso tienen que memorizar, más que nada. Y una vez que ya tenemos esto aquí claro, para hacer el análisis de frecuencia o de ganancias, lo primero que hay que hacer es redibujar el circuito de una forma más entendible, más amigable. Entonces lo voy a escribir aquí abajo. ¿Qué tengo yo primero? Tengo un voltaje de entrada, tengo ABI. Entonces aquí tengo ABI, viene RI y tengo mi primer capacitor. Entonces aquí este capacitor lo hago un corte y quedó ahí. Se fue el capacitor. Luego de eso, yo hago el dibujo. Yo veo, ¿sabes qué? Aquí tengo el gate. Y ahí viene mi equivalente de quién? Viene el equivalente de mi MOSFET. Entonces yo redibujo esa parte de la siguiente forma. Digo, si aquí ya tengo el gate, aquí voy a tener un voltaje VGS, acá voy a tener, ¿cómo se llama esta vaina? Más o menos. Aquí voy a tener a mi surtidor, tal cual como está acá el equivalente, y ubico mi fuente de corriente, que va a estar aquí. ¿Hacia dónde está apuntando la corriente? Recordemos que esto de aquí, si la flechita está yendo para la izquierda, o en este sentido, la corriente va a venir en el sentido contrario. Entonces, la corriente ID está yendo hacia abajo. Yo pongo aquí, bueno, esta es ID, que es mi GM por mi VGS. También recuerden respetar las nomenclaturas de las corrientes. Todo lo que sea en DC se trabaja en imprenta y mayúscula, y todo lo que sea en AC se trabaja con manuscrita y con minúscula, de esta forma. Más que nada los que estén trabajando con el ingeniero Miguel Yapur. Y aquí terminó mi redibujo de esa parte, entonces puedo seguir anexando todo lo que le falta. Entonces yo veo que entre el gate y el surtidor, que es perdón, y el drenador, que es este de acá, tengo una RG. Entonces esta la voy a poner con otro color porque esta está haciendo lo que nosotros conocemos como resistencia de retroalimentación y trabajar con miles. Pero aquí tengo a RG, la voy a dejar aquí. RG, RD gate. Ok. Tengo del drenador, tengo una RD que va a una fuente. Como estamos trabajando en alterna, todas las fuentes se hacen cero. Es decir, si se hace cero, se hace tierra o referencia en el caso de las fuentes de voltaje. Eso quiere decir que aquí para acá, lo que voy a tener es ARD. Tengo mi RD. Del surtidor, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener en un lado a mi RS y del otro lado va el capacitor,
que está hecho corto porque estábamos haciendo análisis en banda media. Recordemos bien eso ahí, es en banda media. Ya después veremos por qué, cómo se hace el análisis en las otras bandas. Del RD acá saco mi capacitor 2. Voy a dejar un poquito más de espacio. Que también está hecho corto. Y de RD, perdón, de capacitor 2 voy a la base del transistor. Y nuevamente hago el mismo equivalente. Entonces tengo aquí mi HIE, tengo aquí mi emisor y tengo mi colector. Entonces en este caso la corriente de base está yendo para acá porque tenemos un canal P, perdón, un canal N. Mi corriente de aquí está para acá y mi corriente de colector también estaría yendo para este lado. Entonces mi corriente de colector va a ir así. Mi I de base va en este sentido y aquí voy a tener I de base por HFE. Siempre traten de colocar, bueno, no traten, siempre coloquen bien las direcciones porque si no eso les va a dar un resultado diferente. Y ahí murió mi equivalente del transistor y continúo con lo que me falta. Entre, entre la base y la fuente veo que tengo una RB. Esto de aquí no es Miller, ¿por qué? Porque no se está retroalimentando con otro pin del mismo transistor, sino que se está retroalimentando con una fuente que al final esto de aquí se hace tierra, entonces directamente va RB, se tira a tierra. Entonces aquí voy a tener a RB. Voy a tener HIE, perdón, no me quedé. Del colector sale RC. Ustedes pueden hacerlo, esto de aquí lo pueden hacer muy rápido, ahorita porque lo estoy explicando paso a paso es que me demoro, por si acaso. Tengo RC que va a tierra y aquí del emisor pues tengo a mi RE, tengo el capacitor, de hecho corto, y tengo mi RO o mi carga. Y ya está. Licio, Dígame. HY no se podría despreciar, ¿o no? No, Ok. no, nunca hagas eso. No, no la puedes despreciar. Por muy pequeña que sea, no la puedes despreciar. Porque al final de cuentas, te va a hacer un divisor de voltaje de alguna forma. Y trabajamos con valores de corrientes pequeños, así que no lo podemos despreciar por ese mismo motivo. Ya. Entonces, una vez que tenemos esto, nuestro análisis en banda, pues nuestro equivalente en AC, pues debemos hacer el análisis de banda media. ¿Para qué el análisis de banda media? Para obtener la ganancia de voltaje máximo. Únicamente para esto. Necesito la ganancia de voltaje máxima porque con esa voy a trabajar. Eh, ¿En qué la voy a usar? Se la usa ya, para las ganancias de Miller, bueno, el equivalente de Miller, nosotros usamos una ganancia de Miller, pero siempre se usa la ganancia en, en banda media, porque es la ganancia, la frecuencia más, perdón, la ganancia más alta que nos da el mayor, digamos, el caso más extremo al que podemos llegar con los equivalentes de Miller. Eso ya es parte teórica de por qué se hace eso. Pero bueno, entonces lo primero que hay que hacer es que si yo me pongo aquí a sacar la ganancia, ay perdón, casi me olvido de ubicar quién es BO, iba a estar BO, y acá está B. Lo primero que debemos hacer es tratar de conseguir, ¿cómo se llama? No es tratar de conseguir, es conseguir la ganancia máxima, BO sobre BI. Ah, y también, ¿por qué lo necesito? Me está olvidando esta parte importante. Diagrama de Bode. Para el diagrama de Bode sí necesito la ganancia de banda media. También ese es otro de los puntos. Si yo voy a tratar de hacer como hacíamos normalmente, voy a tener el inconveniente con esta RC, este RG, de que se trabaja con Miller. Porque aquí voy a tener un gran problema al tratar de hacer los equivalentes. Entonces, esto de aquí, para los que no recuerden, Miller trabaja de la siguiente forma. Yo tengo un circuito, una ganancia de voltaje, y tengo una impedancia
conectada en estos dos terminales. Esto de aquí se lo puede representar de esta forma. ¿De dónde sale esta teoría? Bueno, pues de teoría de redes de dos puertas, lo que se ve en redes 2. Obviamente en redes 2 no se la ve con estas aplicaciones, pero esa es la base fundamental para llegar a esto. Entonces, esto de aquí lo llamamos Z de feedback, impedancia de retroalimentación, y aquí pues se convierte en Z de Miller de entrada y Z de Miller de salida. Entonces aquí nosotros tenemos a B1 y a B2. ¿Por qué es importante esto? Porque de esa forma nosotros vamos a determinar a cuánto equivale vamos a determinar en qué orden vamos a calcular la ganancia. Porque no es lo mismo que yo diga, sabes que mi ganancia va a ser B2 sobre B1, diciendo que esta es la entrada y esta es la salida. Entonces es B2 sobre B1. Pero si alguien viene y me dice, no, yo quiero que esta sea mi entrada y esta sea mi salida, entonces la ganancia va a ser B1 sobre B2. Al final de cuentas eso no importa porque en la fórmula al final se arregla eso, pero deben usarla bien. Entonces la demostración no la voy a hacer de dónde sale la fórmula, solo la voy a escribir aquí las fórmulas. Entonces la resistencia de Miller de entrada es la resistencia de retroalimentación dividido para 1 menos la ganancia de voltaje de Miller de entrada, perdón, de Miller. Y la RM output o Miller de salida es la resistencia de feedback dividido para 1 menos 1 sobre la ganancia de Miller. Esta ganancia de Miller, como les digo, es la que se saca en banda media. ¿Por qué en banda media nuevamente? Porque es el valor más grande que vamos a conseguir de ganancia. Ahora, hay dos formas de calcular esta ganancia. Recuerden que esta ganancia es entre estos dos terminales donde está conectado. Porque he visto casos en los que me quieren usar la ganancia de voltaje de todo el sistema, es decir, me sacan este VO sobre este VI y eso lo quieren meter ahí. No se puede. Tiene que ser únicamente el voltaje que esté aquí, que lo denominaremos aquí un valor cualquiera, Vx, dividido para aquí Vy, un valor cualquiera. Esa sería nuestra ganancia como tal. Pero ¿cuál es el problema de hacer eso? De que si yo quiero calcular la ganancia de Miller, tal cual como Vx y Vy, no sé qué le voy a poner acá Vy. Vy y acá Vx. Mi ganancia de Miller va a ser Vy sobre Vx. Y yo para tener ese Vy sobre Vx, voy a tener que calcular esos voltajes. Y no voy a poder porque esta resistencia me está impidiendo hacer eso. Me da problemas para hacerlo. Una de las cosas que se puede hacer es decir, no, ¿sabes qué? Yo recuerdo de la teoría que me habían explicado que si es colector común, emisor común o base común, va a tener cierto valor de magnitud la ganancia. El colector común tiene magnitud de aproximadamente 1, perdón, emisor común. Lo mismo pasaba con los MOSFETs. Pero ahí lo que tienen que hacer es decir, no, ¿sabes qué? Yo asumo que aproximadamente mi ganancia de Miller va a ser aproximadamente 1. Entonces yo digo, bueno, si esto es aproximadamente 1, no me acuerdo cuál era la que se eliminaba. No me acuerdo cuál de estas dos se eliminaba. Pero si es un poco más pequeño que 1, es decir, es casi 1, pero menor a 1, aquí va a quedar un valor muy pequeño y esta R de Miller se hace muy elevada y pues la de acá se hace casi el R de feedback. Pero con eso de ahí yo tendría que trabajar nuevamente, tendría que empezar a trabajar los valores de dejar aquí mis resistencias de Miller, por ejemplo, R Miller de output y R Miller de entrada, y trabajar con esa suposición y luego verificar que esa suposición sea correcta. Y si esa suposición es incorrecta, pues todo lo que hicieron se fue al caño. O incluso les puede quedar en términos de la misma variable que todavía no tienen. Entonces, ahí se complica bastante. Eso por el forma de voltajes. Mi recomendación para cuando trabajen con Miller, háganlo por corrientes. No sé por qué casi nunca les gusta trabajar con corrientes a los estudiantes, pero por corrientes es la forma más fácil para trabajar a Miller. Entonces vamos a calcular la ganancia de Miller de la forma que les menciono, que va a ser, ¿cómo se llama?
que va a ser por método de corriente. Entonces, a final de cuentas, lo que yo necesito es BY sobre BX. ¿Cómo lo trabajo por corriente? Se hace así. Yo digo, bueno, aquí tengo una corriente, que esta es la corriente de drenador. Esto es ID. Yo voy a decir que aquí tengo una corriente de feedback, que es la de aquí, que es la del gate, R de feedback. Y pues de aquí para acá, digamos que aquí voy a tener un nodo. Todo lo que esté para acá, voy a decir que es una IO o I de salida, porque al final de cuentas eso es lo que estoy buscando, tener una I de salida. Entonces de ahí ya se me facilita, digamos, un poco, no tanto, pero se me facilita. Y lo que tengo que hacer es decir, bueno, debo calcular cada una de estas corrientes, así que vamos viendo cada una a ver cuál es más sencilla. La IO, la corriente IO, va a ser la más complicada porque tengo que analizar todo esto de acá. Así que vamos primero vamos primero analizando el nodo. Si yo en este nodo tengo una corriente que entra y dos que salen, yo tengo que IO va a ser igual a I de drenador más I de feedback. Eso es lo que voy a tener. Yo sé que mi IO no la voy a calcular ahorita, así que voy primero con I de drenador. ¿A qué es igual esta I de drenador? Directamente. Esto es una fuente de corriente que va a valer GM multiplicado por BGS. Teorísima, tengo idea. Más IF. ¿Cuánto vale IF? No sé la verdad cuánto valdrá, pero tengo aquí en este nodo que yo lo llamé BY y este nodo que lo llamé BX y tengo una resistencia. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Va de más a menos. Tengo BY menos BX dividido para RG. Eso es lo que voy a tener. B2 menos B, bueno, BY menos BX dividido para RG. Hasta ahí ya tengo algo. Bueno, todavía tengo un inconveniente porque no tengo exactamente cuánto vale cada cosa. Pero vamos a ver cuánto vale yo. Mi corriente IO, ¿a qué sería igual? Sería BY dividido para la resistencia equivalente que se ve desde aquí a acá. Es decir, si veo este nodo, yo digo que llamo a BY a todo lo que está de este punto para, perdón, IO a todo lo que está de este punto para acá. Pero yo sé que al final todo esto lo puedo ver como una sola impedancia. Entonces, al final de cuentas, esta R equivalente es la que yo voy a necesitar para saber cuánto vale IO. Yo voy a saber que esta IO va a ser igual a BY dividido perdón, menos BY dividido para el R equivalente que voy a tener ahí. ¿Está clara esta parte de aquí? ¿De cómo voy a sacar yo? ¿Por qué es menos? Disculpa. Porque la corriente va en este sentido. Entonces se está marcando como más menos. Y si yo pongo que aquí es BY, estoy diciendo que de aquí a acá hay BY. Y si yo quiero la corriente, tengo que trabajar con el voltaje de la resistencia. Y el voltaje de la resistencia es menos BY, porque están invertidos. Ahí ya, gracias. Entonces, una vez que tenemos eso, nos toca hacer nuestro respectivo equivalente. Entonces, ¿cómo hago el respectivo equivalente? Pues recordemos cómo se proyectaban las resistencias cuando teníamos un envase, teníamos una en el emisor, en el colector, y las proyectábamos en los otros lados. Recordemos que todo lo que está aquí está ¿en dónde? Está en el emisor del transistor. Y yo lo quiero llevar para acá arriba. Debo proyectarlas a la base. Para yo proyectarlo en la base, yo tengo que multiplicar por beta más 1, porque es el factor recordemos que es el factor de amplificación. Recordemos que todo lo que está en el emisor, las ecuaciones I de colector es beta por I de base, ¿verdad? Y la I de emisor es igual a beta más 1 por I de base. Si yo tengo una resistencia aquí y yo quiero llevarla acá a la base, yo sé que todo lo que está viendo el emisor es beta más 1 veces más grande que lo que está en la base. Entonces, por eso es que se multiplica por beta más 1 al momento de proyectar. En cambio, si yo tuviera algo aquí en la base y la quiero llevar para acá, si yo sé que esto de aquí a acá
acá todo está beta más un veces más grande, yo realmente lo que voy a tener que hacer es para trabajar con ese valor, debo dividirlo para beta más uno. No es que lo voy a multiplicar para amplificar de base a colector, no. Simplemente lo tengo que llevar a ese lado, haciendo lo que esté en la misma, ¿cuál sería la palabra? En la misma en el mismo orden de magnitud. Por eso se divide. Entonces, siempre que ustedes lleven algo de base a emisor, lo que hacen es dividir. Siempre que van a proyectar algo de la base al emisor, se divide. Y cuando va algo del emisor a la base, se multiplica. Esto por beta más 1 por beta más 1, que es el factor de escalamiento o el factor de amplificación. Entonces, chéverísimo, yo tengo esto de aquí, que lo quiero llevar acá arriba. Entonces voy a hacer el dibujito paso a paso para que puedan tener una mejor descripción de esto. Entonces yo ahorita lo que tengo es este nodo, tengo esta RD con esta R, que no me acuerdo qué dice, con esta RB, yo las puedo hacer una sola y decir que es un equivalente, que es un paralelo. Entonces aquí la dejo como una sola resistencia, que va a ser RB paralelo con RD. Es lo que voy a tener ahí. Eso de ahí viene en serie con HIE, que es lo que está en donde está en la base. Y esto de aquí que está en el emisor, yo lo quiero proyectar a la base, es decir, subirlo acá, pero lo debo subir con otra magnitud, que va a ser esta de aquí. Entonces, estas de aquí, primero que son paralelos, es decir, es el paralelo de RE con RO. Y ese paralelo, como lo estoy proyectando de emisor a base, lo tengo que multiplicar por beta más 1. ¿Sí? Ahora, estos de aquí estas dos de aquí están en serie, se suman y luego se van en paralelo con esto. Quedándome a final del día que ese equivalente va a ser, tal cual como le dibujé hace un rato, el equivalente aquí total, va a ser esta, no me acuerdo qué decía esto, RD en paralelo con RB, que esto de aquí va a estar en paralelo con todo esto de aquí, paralelo con HIE, que está en serie con beta más un veces RE paralelo con RO. Y ya está. Y esta va a ser mi R equivalente. La voy a dejar como R equivalente porque me va a dar pereza escribirlo muy seguido. ¿Estamos claros hasta ahí? Pero disculpe, ¿qué pasó con la RC? ¿Cuál es RC? Ah, no la tomo en cuenta porque no me interesa. Porque realmente lo que yo quiero es a quién. Como dije al principio, El veo está en el emisor. ajá. Pero no tanto por eso. Es porque yo quiero qué corriente. Yo quiero la corriente IO. Entonces, a final de cuentas, IO trabaja con todo esto de aquí. Viene desde acá hasta acá y vengo hasta acá. Porque acá tengo mi propia corriente. Entonces solo me interesa esta parte de aquí. Por eso no le paro bola a RC. No tanto porque la salida está acá. Porque la salida tranquilamente pudo estar aquí. Pero yo igual hubiera tenido que usar esto. ¿Estamos? ¿Aló? Sí. Ox. Disculpe una pregunta. ¿De qué manera influye IB en la corriente IO? ¿Entendés? Una, una, Mira, la corriente de IB, ¿cómo influye en la corriente IO? esta IV que pongo aquí no es propiamente una corriente que está, o sea, que está siendo generada como fuente. Es simplemente que la corriente que va a pasar por ahí se va a llamar IV, nada más. No es una fuente propiamente. Yo solo pongo este IV para decir, la corriente que esté en esta dirección por aquí va a ser IV, nada más. Solo es Ah, eso. ya, en ningún momento IB es igual a IO. Ajá, en ningún momento. Nada. Ah, ya, gracias.
Otra pregunta, disculpa, pero al principio, ¿por qué se nombró IO ese de ahí? Desde el principio, porque si dices que no cuenta que el veo esté en el emisor. ¿Por qué cojo? O sea, yo le puse yo por costumbre mía, nomenclatura. Le puse a poner I y Y. Es solo la corriente que está en Siempre este. se va a arrancar con o sea, siempre se va a contar con todo lo que va en el emisor. No, no te entendí ahí. Por ejemplo, por qué no cogiste mejor la RC y no la RE y la RO de abajo? Lo que pasa es que la RC no la puedo proyectar a la base. ¿Por qué? Porque está después de una fuente de corriente. La fuente de corriente tiene su propia impedancia, entonces ahí no puedo trabajar con eso. Ah, Y pues propiamente no puedo encontrar ninguna relación de esta sección con esta IO. Propiamente es eso. ya. O sea, es por el camino más fácil, de hecho. ¿Entendés? O sea, lo cogiste por el camino que sería más recomendable, más fácil. Ajá, prácticamente. Ya, gracias. Patricia, una pregunta. ¿Qué ¿Entendés? tal? Ahí multiplicaste por beta más uno, ¿verdad? Porque subió RI y RO. Para dividir, ¿en qué caso era para dividir? En el Cuando caso, bajaba, creo que. exactamente, por eso lo escribí aquí abajito. Cuando tú quieras pasar de la base al emisor, divides. Cuando vas esta H y L o toda esta impedancia la quieras ver acá, ahí tienes que dividir. En el caso de ahorita que llevamos el emisor a la base, se multiplicó por beta más 1. Perfecto. Ahí sí. Ya, gracias. Ya. Ahora, eh, esto de aquí va a ser igual. Bueno, recién estamos por el cálculo de 1000. Es un poquito largo. Y esto va a ser uno de los dos temas que les ven en su primera lección. Mi IO, a final de cuentas, dijimos que iba a ser menos BY dividido para toda esa R equivalente. No la voy a escribir toda, pero es esta R equivalente de aquí. Entonces, chequito. Esa R equivalente de ahí. Pero bueno, sigo sin entender lo que yo quiero. Lo que yo quiero es qué cosa, BY sobre BX. A final de cuentas, eso es lo que quiero. Entonces, ¿qué hago? Quiero BY sobre BX. Me toca buscar una forma de... tengo que despejar. Tengo a BY, tengo a BX, tengo a BY, pero este término BGS no me sirve. Entonces yo debo buscar una relación entre BGS y BY o BX. ¿Y dónde la puedo hallar? Muy fácil, está aquí. Si este es BX y me voy por esta malla de aquí, yo puedo deducir qué cosa. Que BX es igual a BGS. Si nos damos cuenta, de aquí hasta referencia es lo mismo que de aquí hasta referencia. Son el mismo punto. Ya que al momento que el capacitor se hizo corto, se mandó a tierra. Entonces me queda BX igual BGS. Y murió. Entonces, aquí tenemos esto. Nos queda BX. Entonces procedemos a despejar. Y me queda GM por BX. Aquí voy a poner menos BX sobre R6. Y acá tengo BY sobre R6. Pasa al otro lado a restar. Y me queda menos BY. Voy a escribir directamente aquí. 1 sobre R equivalente más 1 sobre R6. Perdón, 1 sobre RG, que es R de gate. ¿Sí? Y aquí, bueno, pues ya voy a ordenarlo aquí mismo. Una vez voy a sacar el factor común. Voy a sacar el factor común BX multiplicado por GM menos 1 sobre RG. Y como mi ganancia de Miller que yo quería es BY sobre BX, pues despejo. BY sobre BX no va a ser otra cosa que ¿quién? Que menos GM, o bueno, simplemente le cambio los signos, me queda 1 sobre RG menos GM dividido para 1 sobre R equivalente más 1 sobre R6. Esto sería mi ganancia de voltaje de Miller. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Aló? Sí, hasta ahí está bien.
Entonces, ahí ya tenemos nuestra ganancia de voltaje de Miller. Como es solo de forma simbólica, no tengo que evaluarlo. El problema en las lecciones usualmente es que esta expresión tengo que evaluarla y calcular este valor. Una vez que yo calculo este valor, calculo cuánto vale mi R de Miller de entrada y mi R de Miller de salida. Recién ahí calculo estos dos valores con estas fórmulas. Entonces ahí es cuando se vuelve más complicado o molesto el ejercicio. Porque tengo que estar calculando y dense cuenta que estas expresiones no son bonitas y no son sencillas. Entonces, también practiquen usar la calculadora. Recomendación que les doy. Practiquen usar la calculadora. Esto se hace solo con calculadora. Bueno, entonces, ay, no copié el dibujo hace rato, ¿vale? Hay que lo copie. Pero bueno, entonces déjenme copiar el dibujito de otro lado. Lo hago por acá. Para hacerlo más bonito. Entonces, una vez que ya tengo eso, ya puedo dibujar mi equivalente así. Esto lo copié de otro lado, por si acaso. Entonces, ya. Entonces, así es como me queda ahora mi nuevo circuito ya redibujado. Tengo voltaje de entrada, RI, R Miller de entrada, RS, capacitor, bla, 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 bla. Igualito lo de acá, pero un poquito más bonito. Entonces, ahora sí podemos proceder a calcular nuestra ganancia de voltaje máximo, porque es para nuestro diagrama de Bode. Entonces, mi ganancia de voltaje máximo no es otra cosa que ¿quién? Es mi ganancia de voltaje VO sobre VI. Pero calcularlo así directamente como que VO sobre VI está un poquito complicado. No sé si recordarán cuando hacían esto, aunque sea el leve recuerdo de cómo se hacía, no necesariamente de qué hacerlo, pero lo que se hacía era separarlo por diferentes etapas. Y esas diferentes etapas se iban calculando una por una. Entonces estas etapas las podemos nombrar tal cual como las hemos tenido, las puse aquí, que son el VO, el VY, el VX y el VI. Aquí está puesto como V1 y V2. Bueno, le voy a ponerle VX y VY a este punto de aquí. Recordemos que todo este punto de aquí es VY, todo este punto, porque están todos al mismo punto. Todo eso es VY, por si acaso. Entonces esto se separaría como, bueno, al final sería VO sobre VY multiplicado por ¿quién? Por VY sobre VX. Y esto multiplicado por ¿quién? Por VX sobre VI. Y al final se simplificaría todo y me queda VO sobre VI. Pero hacerlo por secciones es más fácil. Entonces vamos empezando. VO sobre VY. Entonces yo quiero a este VO dividido para este VY, ya que este VY es este mismo punto de aquí. Entonces, ¿qué se hace? Primero calculemos VO. Si yo sé que aquí tengo I de base, y esto es un transistor, ¿qué corriente va a estar circulando por aquí? Si aquí tengo I de base, aquí tengo I de colector, aquí voy a tener la I del emisor, justamente en este punto. Entonces yo voy a tener, yo lo que voy a hacer es simplemente coger esa I del emisor, y multiplicarla por ¿quién? Por la resistencia equivalente de estas dos, ya que mi VO va a seguir siendo el mismo punto porque están en paralelo. Entonces yo voy a tener, bueno, VO sobre VY. VO va a ser igual a ¿quién? Como la I del emisor va para arriba, aquí tengo más menos VO, este es más menos VO. Pero si mi corriente va hacia arriba, ¿cómo se polariza la resistencia? Más menos. Es decir, que mi VO va a ser el negativo de la corriente, del voltaje de la resistencia, que va a ser menos la I del emisor multiplicada por el paralelo de las dos resistencias, RO en paralelo con RE. Y de emisor, digamos, quedó ahí. Ahí no queda obviamente porque hay que cambiarle algo, pero vamos a ver qué es lo que hay que cambiar. Y en cambio VY, que es este punto, yo puedo hacerlo de dos formas.
yo podría calcular que BY es ¿quién? Ah, ¿sabes qué? Yo tengo esta corriente de aquí, que yo ya sé que es GM por BGS. Y yo ya sé cuánto vale todo el equivalente de aquí para acá, que es el paralelo de esto multiplicado por beta más 1 en serie con esto, en paralelo con esto, en paralelo con lo de acá, en paralelo con lo de acá, que es básicamente esto de aquí. Pero ¿cuál sería el problema? De que la corriente está en términos de BGS, que es la variable de control del MOSFET. Como estoy en el JFET, tengo que dejar todo en términos de la variable de control del respectivo transistor. Es decir, debo dejarlo en función de I de base. Por lo tanto, lo que voy a hacer es decir, ah, no, ¿sabes qué? Si esto aquí es I de base, mi BY no va a ser otra cosa que todo el voltaje que yo vea con esta IB multiplicada por toda la resistencia equivalente de estas de aquí. Y como ya estoy hablando de la I de base, esta I de emisor no me sirve, sino que va a ser la I de base, que es beta más 1 I de base, que es lo que estaba ahí. ¿Cuánto va a ser el BY? BY va a ser nuevamente el negativo, como la corriente de base está yendo para arriba, va a ser el negativo de ¿quién? De RO en paralelo con RE. Como yo estoy llevando esto de aquí a la base, lo tengo que multiplicar por beta más 1. Y como lo estoy subiendo, esto va a estar en serie con HIE. Más HIE. Y si se dan cuenta, bueno, todo esto multiplicado por I de base. Y si observamos, pues nos queda, al final de cuentas, una ganancia positiva de valor casi igual a 1. ¿Por qué? Porque estábamos en una salida de emisor común. Perdón, de colector común, donde estaba entrada por base y salida por emisor. Y era como mencionaba, ganancia de voltaje aproximadamente 1. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Pues, entonces simplifica este I de base y esa es mi ganancia BO sobre BY. Chévere. Algo iba a decir, me olvidé que iba a decir. Bueno, en caso de tener valores, pues toca evaluarlos. Esa es la parte fea. Ahora vamos con BY sobre BX. Entonces tengo BY sobre BX. Yo ya sé que BX es directamente mi BGS. Ya tengo directo ese voltaje. Lo que tengo que ver es toda mi voltaje en BY, que es, a final de cuentas, lo mismo que hicimos acá. Necesitamos toda la corriente que va a estar ahí, que en este caso es GM por BGS, multiplicada por toda la resistencia equivalente que vayamos a ver por aquí. Es decir, multiplicada por toda esta resistencia equivalente. ¿Sí? Es decir, que vamos a tener lo siguiente. La corriente en negativo, porque si aquí está entrando en ese sentido, la corriente acá va a estar así. Por lo tanto, me polariza la resistencia en sentido opuesto. Entonces me queda menos GM por DGS multiplicado por ¿qué? Todo lo llevo para acá. RO en paralelo con RE. Como lo subo a la base, lo multiplico por beta más 1. Eso va a estar en serie con HIE. Entonces está en serie con HIE. Ya tengo toda mi resistencia de esta parte. Y eso va a estar en paralelo con todas las de acá. Y se acabó. Y esto va a estar en paralelo con RB, paralelo con RD y en paralelo con R Miller de salida. Y todo esto va a estar dividido para BX, que al final de cuentas solo es BGS. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Y finalmente calculamos a BX sobre BY. Entonces BX sobre BY. Como esto aquí está abierto directamente, yo sé que BX sobre BY yo puedo hacer el divisor de voltaje. Yo siempre sé que BX, o bueno, refiero aquí. BX va a ser igual a BI multiplicado por resistencia opuesta, RMI, dividido para resistencia equivalente, es decir, RMI más RI. El BI pasa a dividir y
y simplemente me queda RMI dividido para RMI más RI. Y ya tengo mi ganancia de voltaje máximo. Multiplico las tres y los he expresado en una sola expresión. Y ahí concluimos la parte de análisis en banda media. ¿Hasta ahí alguna consulta? Yo, disculpa, no entendí en la segunda, en la de BY sobre X, el beta más 1 del paralelo de lo de abajo. Me dices que el beta más 1 era porque lo subiste. Ajá. Eso no entendí, ¿puedes explicar? ¿Te acuerdas lo que hice acá? Sí, Sí, sí. es lo mismo. Porque estas dos resistencias son estas dos de aquí. Y esta es la subida a la base. Entonces por eso estoy haciendo lo mismo. Lo que hago es hacer el equivalente de tener ahora RMO, RD, RB, HIE, y estas dos que estaban en emisor, las subí a la base, que son el paralelo de las dos, pero como las subí a la base, que aquí está HIE, lo que tuve que hacer es ¿qué cosa? Multiplicar por beta más 1. ¿Estamos? Sí, sí, ahí entendí mejor, gracias. Pues, como verán, esto es la primera parte del ejercicio, que era un ejercicio. Básicamente esto era un ejercicio en principios electrónicos. Solo hasta aquí. En aplicaciones vienen las otras dos partes que son banda baja frecuencia y alta frecuencia. Entonces comenzamos con baja frecuencia. Yo escribo horrible. Entonces, si no tienen preguntas en banda media, estamos bien. ¿Qué ocurre en baja frecuencia? En baja frecuencia tenemos una particularidad con los capacitores. Los capacitores trabajan a cierta frecuencia. Entonces, cuando trabajamos a muy baja frecuencia, los capacitores realmente no están funcionando y quedan como un circuito abierto. Entonces, aquí mis capacitores, de lo que actualmente estaban así, pasan a estar así. Es decir, los capacitores pasan a estar abiertos. Son circuitos abiertos. Y eso me cambia, bueno, eso no me cambia mi análisis, pero bueno, sí me cambia cierta forma de analizar las cosas. Pero bueno, entonces déjenme buscar la bendita imagen que saqué hace un rato para redibujarla. Y bueno, la pregunta es, ¿qué pasa con los capacitores? ¿Qué es esto de frecuencia de corte? Recordemos por fórmula, también hay la deducción de la fórmula, no la voy a hacer. Aquí no me gusta hacer deducciones de fórmulas porque me demoro mucho y a ustedes no les interesa. Entonces, la frecuencia de corte de un capacitor es 1 sobre 2pi, resistencia equivalente vista por el capacitor multiplicada por capacitancia de dicho capacitor. Es decir, que nosotros vamos a tener nuestros capacitores en este punto y nosotros tenemos que calcular, ver la resistencia equivalente a un lado y la resistencia equivalente al otro lado. Y la resistencia equivalente al final de cuentas es todo lo que está al lado de las dos realmente. Ese es el equivalente. Tenemos que está R1 y R2. La R equivalente sería R1 más R2. Es decir, el paralelo. De forma muy resumida. Obviamente, por ejemplo, este R2 puede reducirse de toda esta resistencia que está aquí. Al nosotros recién proyectarla y reducirla, podríamos obtener ahí ese R2. Que siempre me dicen que yo les digo solo dos resistencias, como que fuera así de sencillo. Pero realmente es simple, siempre y cuando aprendan a manejar bien las cosas. Entonces, dibujamos de nuevo esto de aquí, pero abrimos los capacitores. Aquí estaba el capacitor 1, aquí estaba el capacitor 2, aquí estaba el capacitor 3, y acá está el 4. Tienen todas estas vainas. Y aquí está abierto. Aquí va a estar abierto. Aquí va a estar abierto. Y aquí va a estar abierto. Ya. ¿Qué representa esta frecuencia de corte? La frecuencia de corte me va a representar a qué frecuencia empieza a trabajar mi capacitor.
Es decir, voy a tener esta frecuencia y recién aquí, bueno, en teoría debería ser algo así. Algo así debe ser el carajo. Algo así debería ser la gráfica. Desde este punto empieza a trabajar mi capacitor. Para, para toda frecuencia anterior a esa va a estar abierto. Pero aquí viene un pequeño inconveniente que ya vamos a ver con respecto a esto de aquí, a este de aquí. Estos de aquí son los que me van a dar problemas, por decirlo así. Entonces, ¿cuál es el primero que voy a tener que ver? Ah, no, este aquí no me va a dar problema. Este de acá es el que me va a dar problema. No estoy. Entonces, no me acuerdo qué capacitor era cada uno. A ver, 1, 2, 3 y 4. Segundo, no olvidé cuál era 4. Segundo, C2, C4. C2, C3 y C4. Ya, ahí tengo mis 4 capacitores. Entonces, vamos calculando la R equivalente para el capacitor 1, es decir, mi R equivalente 1. Yo veo a la derecha y veo a la izquierda de este capacitor, solo veo a RI y a RMI. Como esto es un circuito abierto, no tengo más. Es decir, mi R equivalente 1 va a ser RI más RMI. ¿Estamos claros? Sí. Ya, chévere. No hubo problema con ese de ahí. Ahora, ay carajo, aquí es donde se pone molesto esto. Bueno, aquí tenemos un pequeño problema. ¿Qué pasa con C2 o con C3? Como yo les mencionaba, a una frecuencia el capacitor va a empezar a actuar y a otras frecuencias el capacitor va a estar abierto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir cuando yo quiera calcular mi R equivalente 2? Vamos a ver. Yo voy a ver a mi izquierda, voy a ver H, ahora tengo RD y tengo RMO. No le paro bola a la fuente de corriente, porque básicamente, bueno, a las fuentes no les prestamos atención. Recordemos que para equivalencias de resistencias simplemente se desaparecen las fuentes, o bueno, se hacen cero y se hacen cortos y circuitos abiertos dependiendo de lo que sea. Pero para este caso, pues no le prestamos atención a esa de ahí. Pero me quedaría RMO en paralelo con RD de este lado, RMO paralelo con RD, esto es del lado izquierdo. Recuerden que por eso les puse este dibujito. Sacamos la de la izquierda y la sumamos con la de la derecha. Entonces la de la izquierda son esas dos, murió. Más la de la derecha, pero la de la derecha va a ser RB en paralelo con HIE en serie con RE en caso de que C3 esté abierto. ¿Qué pasa si C3 está cerrado? El equivalente va a ser el paralelo de estos dos. Entonces ahí viene el problema. Me toca ver o intentar adivinar qué capacitor se va a cerrar primero, si C2 o C3. En términos de diseño, lo usual es esto, que se cierren de izquierda a derecha, que primero se va cerrando C1, luego C2, luego C3, y al último 4, porque recuerden que este capacitor que está aquí abajo es para aumentar la ganancia de salida, es la ganancia de salida en banda media. Pero, igual tiene que calcular. Entonces se hace lo siguiente, se tiene que hacer las dos suposiciones. Entonces yo voy a calcular el R equivalente 2, asumiendo que mi impedancia capacitiva, C3, o está en corto, o cuando esté, perdón, cuando esté abierto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende esto de aquí? Sí. Sí. Entonces, a la izquierda no cambia ninguna de las dos. RMO en paralelo con RD. RMO paralelo con RD. Esto va a estar en serie con quién. Bueno, en este caso, XC3 va a estar en corto. Entonces tengo que unir estas dos. Y si yo uno estas dos, bueno, pues como quiero la proyección de esta resistencia para acá, va a ser RO
en paralelo con RE, como la estoy llevando a la base, esto va a ser multiplicado por beta más 1, esto va a estar en serie con HIE, y esto de aquí va a estar en paralelo con RB. ¿Estamos? ¿Está claro o no está claro? Por mi lado sí, está bien. Y en caso de que este estuviera abierto, pues me va a quedar lo mismo, solo que sin este paralelo, es decir, RO, que la paso para la base, multiplicando por beta más 1, más HIE, que están en serie, y estas dos de aquí, en paralelo con la RB, tal cual. Disculpa, en vez de RO no era RE. Oh, sí, mal. Ah, Simón, gracias. Jeje. Saludos. Ya. Entonces, ahí tenemos eso de ahí. Y pues se hace lo mismo para las R equivalentes de 3. R equivalente 3. Que va a ser asumiendo que XC2 está en corto o que está en circuito abierto. Entonces, vamos viendo. Para la 3, en cambio, yo estoy aquí abajo. En cambio, aquí, ¿qué me toca hacer? Llevar todo lo que está aquí arriba, me toca llevarlo aquí al emisor. Entonces, vamos. Asumiendo que C2 está en corto, vamos a tener lo siguiente. A la derecha de C3, bueno, pues voy a tener RO. Siempre empezamos con la parte más fácil. En ambos va a tener RO. Va a ser más RE, que va a estar en ¿qué? Va a estar en paralelo. ¿Con quién? Con todo esto que va a venir de la base. Todo eso va a estar dividido para beta más 1 de ley. Entonces voy a tener ¿qué me vengo trayendo de la base si eso está en corto? Va a estar RMO en paralelo con RD, en paralelo con RB, en serie con HIE, y todo eso dividido para beta más 1. Es decir, RMO, paralelo RD, paralelo RB, todo esto de aquí en serie con HIE, y como aquí termina la base, esto lo paso a el emisor, todo esto lo divido para beta más 1. ¿Y qué pasa con el C4? ¿Se considera cortocircuitos o circuito abierto? También habría que considerarlo, pero como mencioné, cuando yo mido, ¿cómo se llama esta vaina? ¿Qué estaba hablando yo? Como yo estoy probando cómo se mide resistencia equivalente, tú coges el multímetro y mides dos extremos. ¿Y qué hace eso? Te manda un voltaje de prueba y una corriente de prueba. Pero como yo estoy en este extremo de acá, el voltaje y corriente de prueba que estás mandando no está alimentando a este transistor, y este transistor trabaja por voltaje. Si no lo estoy alimentando, este transistor se queda abierto. Entonces, por eso no considero nada de aquí abajo. Por eso es que no veo si es que C4 está abierto o está cerrado. Solo por eso. Porque no voy a llegar el equivalente de aquí hasta acá. Porque esta fuente se abre y ahí acaba el circuito. ¿Me explico? Ya, ok. No. Aquí abajo, bueno, pues aquí queda lo mismo, que sería con X2 en circuito abierto. Vamos a tener. Ah, bueno, por eso siempre tienen que tener muy bien dónde ponen las resistencias. Porque usualmente, yo por ejemplo aquí al principio, cuando ustedes ponen la resistencia de Miller, he visto que la ponen donde sea. Y está bien cuando está en corto. Pero ¿qué hubiera pasado si yo decía, no sabes qué? Aquí está mi capacitor y yo pongo acá la resistencia de Miller. Y yo abro el capacitor, entonces voy a considerar esto de aquí en un lado en el lado que sí va a estar existiendo. A ver, ¿dónde está? En el lado que sí va a estar existiendo resistencia para C3. Únicamente eso. Tengan mucho cuidado donde ubican las cosas, ubíquenlas bien para que no se confundan por ustedes mismos. Es absurdo, pero en el momento que están apurados, que les dicen faltan 10 minutos, cualquier cosa puede pasar. Entonces sería RE en paralelo
con HIE en serie con RB. HIE más RB y dividido para beta más 1. Y ahí tenemos el R equivalente de 3, de XC2. Y por último, calculamos de T4, el R equivalente a 4. En este caso no tengo nada que considerar. Lo que sí debemos ver es que al momento de, como yo dije, cómo se mide resistencia equivalente, se manda un voltaje de prueba, se genera una corriente de prueba. Al momento que yo tengo aquí un voltaje de prueba, ¿qué pasa? Se energiza VGS. ¿Y qué pasa con ese VGS? Ese VGS hace que se active la fuente de corriente. ¿Qué pasa si yo tengo una fuente de corriente? Las fuentes de corriente tienen impedancia. Entonces, tengo que usar el valor de esa impedancia. Al final del día, después, también hay una demostración para eso, pero lo que se considera o lo que queda es aquí a un lado queda el valor de Gm como resistencia. Nada más. Bueno, 1 sobre Gm, porque eso es la conductancia, el inverso. Entonces, al final del día tendría aquí a un lado, bueno, como mencionaba, tendría el capacitor. Es decir, lo que tengo es RS y tengo mi capacitor abierto aquí. Y esta fuente que tenemos aquí arriba, al final del día lo que pasa es ponerse en paralelo como 1 sobre su conductancia, 1 sobre Gm. Es decir, que el R equivalente 4 va a ser R5, no, perdón, R de surtidor, en paralelo con 1 sobre Gm. Nada más. ¿Estamos? Yo no entendí. ¿Puedes repetir esa última parte? No la entendí bien. Sí, yo tampoco. Ya. Lo que ocurre es esto de aquí. Vamos a tener aquí a mi transistor, a mi FET. Entonces aquí para acá tengo esta resistencia y aquí para acá tengo a mi capacitor 4. Lo que usualmente hacemos para medir aquí es coger el multímetro y medir, mandar 2 cables aquí. Y esto de aquí, ¿qué hace? Me genera un voltaje de prueba y se manda una corriente de prueba. Y con eso el multímetro hace el cálculo de la resistencia, palabras más, palabras menos. Lo que ocurre en el momento de que yo hago eso, me genera tal cual un voltaje de prueba. Y yo tengo que de aquí hasta acá, tengo un voltaje VGS. Y si aquí tengo un voltaje de prueba, es decir que VGS va a ser diferente de 0. Y si VGS no es igual a 0, aquí se va a generar una corriente. Es decir, que la fuente va a estar trabajando. ¿Y qué pasa cuando tenemos una fuente? Se genera una impedancia. ¿Sabes? Porque las fuentes tienen resistencia propia, impedancia propia. Entonces se puede hacer la demostración, pero a final de cuentas lo único que hace esta fuente es a todo el circuito, la resistencia de esta fuente se la refleja aquí al lado. Es decir, esta va a ser la resistencia de la fuente. Que al final es lo que nos interesa, ver este circuito de aquí. Nada más. ¿Y cuánto vale la resistencia de la fuente? Vale 1 sobre Gm. Porque Gm es conductancia, por si acaso. Es el inverso. Entonces, si yo sé que esta resistencia vale 1 sobre Gm, ¿cuál es el equivalente que ve? ¿Cuál es la resistencia equivalente que se ve desde aquí hacia acá? Siendo esta de aquí R6, RS. Entonces, la resistencia equivalente que se mira va a ser el RS en paralelo con la resistencia de la fuente. Ya no en serie, porque dense cuenta que para que esté en serie, la otra resistencia debe estar conectada acá.
aquí está, en este punto, y las dos resistencias están de aquí a acá. Entonces por eso me queda el paralelo. Y al final de cuentas es RS en paralelo con la resistencia de la fuente 1 sobre GM. Y eso es lo que escribe acá. ¿Ahí está más claro? Sí, por cierto, esa resistencia solo se aplica para los JFETs o también es usado para los MOSFETs. No, bueno, para los MOSFET y los J, el GM tú dices. Sí, el 1 sobre GM, porque eso me está diciendo que es la resistencia de la fuente. Sí, De la fuente. eso solo aplica para los FET, JFET y MOSFET. Para los Ah, BJT, ya. Los BJT no. no, BJT no. Ok. Y algo más iba a decir con respecto a eso, es que yo creo que puse una ecuación por aquí. Esta de aquí es del MOSFET, por si acaso, esta ecuación. Esta ecuación es del MOSFET. Recuerden que el JFET tiene otra ecuación, que es la ecuación de Schottky, que es, no me acuerdo, y de SS por 1 menos BGS sobre BP, todo eso al cuadrado. Creo que esa es. Entonces, ahí también tendría que derivar eso para sacar la expresión para GM. Entonces, creo que de algún lado tengo esas ecuaciones. Creo que si las encuentro, se las paso. Pero por eso digo que esas cositas deben recordar. Aunque usualmente los profesores, cuando son fórmulas así, se las suelen dar. O bueno, por lo menos cuando yo vi la materia, me dieron una fórmula que no me acordaba. Una pregunta. ¿Ya? La R equivalente 3, XC2 igual a 0, en corto. ¿Ah? Ahí, en la segunda parte, cuando sumaste RO más RE en la R equivalente 3, cuando asumías que XC2 a capacitor abierto, me parece. ¿En cuál? ¿En Ahí cuál? sumaste en la de abajo, Esta. la que está, esa. Sí, esa es Ah, cuando C2 está abierto, ¿verdad? ajá. Ya, y ahí como veo que sumaste, entonces ya quedó asumido lo de que C3 queda cerrado. O sea, la asunción de anterior equivale para la otra. Se puede hacer No, así en un. ya. Aquí realmente lo que tienes que hacer es lo siguiente. O sea, tú analizas estos casos. Porque incluso hay casos en los que te pueda pasar que tengas que analizar no solo dos casos, sino tres casos. Es decir, imagina que tengas otro capacitor por acá. Entonces te va a tocar considerar cuando este está abierto y el de acá cerrado, cuando los dos estén abiertos, cuando este se cerró y el de acá sigue abierto o viceversa. Toca analizar los casos así. Una vez que entonces esto, tú lo que tienes que hacer es lo siguiente, calcular cada una de las frecuencias. Entonces te va a quedar frecuencia de corte 1, frecuencia de corte 2, frecuencia de corte 3 y frecuencia de corte 4. Pero con estas dos vas a tener este pequeño inconveniente. Entonces tú vas a calcular, ¿sabes qué? Yo quiero asumir, como dije, que primero se cierra C2 y luego se cierra C3. Entonces, si primero se cierra C2, yo voy a decir, entonces sería la frecuencia de corte en 2, la estoy asumiendo cuando XC3 está en ¿qué? Está en circuito abierto. Y la frecuencia de corte en 3, la estoy asumiendo cuando XC2 ya se cerró, es decir, está en corto, está igual a 0. Entonces digamos que aquí FC2 me salió 1 kilohercio y acá FC3 me salió 10 kilohercios. ¿Estaría bien o estaría mal? Creo que estaría mal. ¿Por qué estaría mal? Que primero dijiste que se cerraba. C2. Ujú. ¿Está bien? Se cierra C2 primero. 1 kilohercio y luego 10 kilohercios. Es decir, Anda. tengo 1 kilohercio, 10 kilohercios, y tengo que Ay, primero, ¿sabes qué? Primero se cerró este y recién acá se cerró el otro. Se sí, cerró sí. el otro. Entonces está bien. Entonces mi asunción fue buena, fue correcta. Pero se me hubiera quedado lo otro, al revés, 10 kilohercios y acá 1 kilohercio. ¿Qué significa? Me está diciendo que primero se cerró C3 y luego se cerró C2. Pero en mi asunción yo estoy diciendo que C3 está abierto. Entonces no puede ser posible. Entonces ahí yo digo, no sabes qué, esto está mal, me toca asumir el caso contrario. Y si en el caso contrario también te sale mal, significa que tú calculaste mal. Así que, Ah, así que también tienes que tener cuidado con eso. No necesariamente porque uno te salió bien, el otro está bien.
También puede darse el caso de que tú hayas puesto mal los valores o el equivalente. Te lo digo porque me pasó una vez. En ambos casos me salió mal y dije, chal, me tocó hacer de nuevo todo. Y calcular este. Claro, la pregunta era más porque observé que en la R equivalente 3, al sumar era como que ya estaba asumiendo que ese 3 estaba cerrado. Y anteriormente, por eso la pregunta. No, es que están los dos Entonces, casos. Están claro, los dos casos. Mira, cuando C2 está en corto y está abierto, cuando C3 está en corto y está abierto. sí, Mira, ahí luego te toca simplemente evaluar y ver qué sale. gracias. Entonces, bueno, pues ahí lo que Una les queda. pregunta. Dígame. Y si lo consumimos está mal, entonces habría que hacer de nuevo lo que hiciste, las equivalencias de la resistencia. Ajá, revisar si es que no pusiste mal una expresión por aquí. Lo Oh, que a mí ya. me pasó cuando hice eso fue porque había puesto un paralelo cuando era algo que estaba en serie. Y más bien me había confundido yo porque hice mi signo más como un paralelo, no sé por qué. O sea, ahí tienes que revisar eso. Ya. Ok. Bueno, entonces ahí ya tengo mi baja frecuencia y hoy voy a tener 4 frecuencias de corte. Que tal como dije, usualmente se cierran en este orden. Pero digamos que este es 10 kilohercios, este es 20 kilohercios, digamos que este es 15, solo por decir, y que esto es 8 kilohercios. Entonces, como tal, yo voy a tener, digamos que cuatro puntos diferentes. Es decir, donde cada uno de estos recién se cerró. Va a tener algo así. La manera gráfica. Cada uno de estos es la gráfica, digamos, de uno de los capacitores. Entonces, ¿a cuál llamamos nosotros frecuencia de corte en baja? Como yo mencioné, si tenemos un gráfico así, frecuencia de corte en baja es esta de aquí. Si nos damos cuenta, es la frecuencia de corte antes de llegar a la frecuencia máxima. Eso quiere decir que la frecuencia de corte en baja es la más alta de las que te salieron. Es decir, aquí mi frecuencia en baja va a ser el máximo de quién, de cualquiera de estas que me haya salido. Porque esa es la que me indica el último, cuando ya se cerraron todos los capacitores. Porque cuando ya se cierran todos los capacitores, ahí recién paso a banda media y ahí tengo mi ganancia máxima, mi ganancia de voltaje máximo. Entonces yo saco los 4 valores y mi frecuencia de corte en baja es el máximo, entonces el más grande de todos porque es la que quiero que esté próxima cuando se cerraron todos los capacitores. ¿Está claro eso de ahí? ¿O un poco ambiguo? Todo claro. Pues, ya, entonces vamos con la última parte. Ahí son las 2:30. Bueno, no tengo nada que hacer hoy, así que se termina. A ver. Y por último, viene el análisis de alta frecuencia. ¿Qué ocurre con alta frecuencia? Aquí viene una parte que es muy molesta y que me da pereza hacer. Eh, a ver, ¿dónde coge el dibujito? Espérenme. Esto es mi dibujito. No, ahí está el dibujo. Ok. Entonces, en altas frecuencias, recordemos que nuestros transistores están hechos de... ah, ¿cómo se llama esta vaina? Me olvidé el nombre. Bueno, al final de cuentas nosotros sabemos que un capacitor no es nada más que la unión de dos placas entre sí, con un material en el medio, y ya puedo formar un capacitor. Y ya está. Todo tiene una capacitancia como tal. Lo que ocurre con esto de aquí es que a altas frecuencias, alrededor de nuestros transistores, se generan lo que nosotros llamamos capacitancias parásitas, debido al aislamiento de las capas, o sea, a las capas de dopaje que existen entre ellos, porque uno es positivo y otro es negativo, y se genera tal cual una capacitancia, como les mencionaba. Y este fenómeno ocurre únicamente a alta frecuencia, es decir,
que supongamos que tenemos, a ver, aquí teníamos gate, drenador, surtidor, acá tendríamos base, colector y emisor. Va a aparecer una capacitancia entre el gate y el drenador, una capacitancia entre el drenador y el surtidor, y una capacitancia parásita entre el gate y el surtidor. Y aquí asimismo, base colector, colector emisor y base emisor. E incluso van a aparecer dos capacitancias a las que llamamos capacitancias de cableado, que se ponen al principio y al final. Bueno, solo son CWI, Wire Input y CWO, Wire Output. Porque al final de cuentas, todos nuestros circuitos, como les mencionaba, son pistas electrónicas que una parte tiene corriente o tiene potencial y la otra no, y genera propiamente una capacitancia entre ellas. Y se las debe considerar para el análisis de banda de frecuencia o frecuencia máxima a la cual va a trabajar. Esto de aquí, bueno, esto se las pone usualmente al final. Entonces ahí viene el problema de esto, de que ya estamos en alta frecuencia y se nos generan estas capacitancias. Entonces vamos ubicándolas aquí y veamos qué pasa. ¿Verdad? Entonces se crea una entre el gate y el drenador. A ver, color que no haya usado. Bueno, esto de aquí es que puedo usar muchos colores. En la universidad solo tenía 3 marcadores o 2. Entonces aquí se crea una capacitancia. De aquí a acá voy a tener la otra. De aquí a acá voy a tener la otra. Y así mismo, de aquí a acá tengo esta, tengo esta, tengo esta y tengo esta. Y así es como tengo todas mis capacitancias parásitas como tal. Al final del día, estoy dibujando mi circuito. Me va a quedar esto. Lo voy a copiar porque no quiero dibujarlo otro. Voy a tener esto aquí. Porque miren, aquí, bueno, esta capacitancia que va de aquí se conecta a tierra. Entonces estas capacitancias van a ir directamente a tierra. Estas dos de aquí. Esta de aquí va a tierra. Esta de acá también va a tierra. Le pego el símbolo de tierra. Esperen que se trabó mi computadora. Entonces tiene el símbolo de tierra aquí. Aquí tengo una, aquí tengo otra, tengo otra. Estas capacitancias que les pongo aquí, al principio y a la salida, son las capacitancias de cableado. Aquí, bueno, aquí aparece la que les digo, C-Wire Input. Y a la salida, que es propiamente donde estemos analizando la salida de la configuración del amplificador. Y aquí vamos a tener CWO, capacitancia de salidas de cableado de salida. Y pues estas de acá, pues aquí no se puede hacer nada. ¿Cuál es el inconveniente con esto? Que aparece nuevamente esto de aquí. Si nos damos cuenta, aquí vamos a tener una retroalimentación. Pero el problema es que no es solo una, sino que tenemos otra acá, tenemos otra acá, tenemos otra acá. El problema de esto es que hay que hacer, en este caso hay que hacer 4 millers, básicamente. Entonces, ahí es cuando se vuelve molesto esto de aquí. Las fórmulas para Miller, las que les di anteriormente eran para resistencia. Las de capacitancia son parecidas. Son el inverso, de hecho. Bueno, de hecho en la demostración se ve porque es el inverso. Es capacitancia de retroalimentación por 1 menos la ganancia de voltaje de Miller. Y la de salida, capacitancia de retroalimentación multiplicado por 1 menos 1 menos 1 sobre ganancia de Miller. Esas son las dos expresiones que vamos a usar. Y entonces pues me toca ver, hacer al final del día un equivalente de todas estas resistencias, perdón, de todas estas capacitancias y ver cómo las ubicamos ahí. ¿Está claro a qué me refiero con alta frecuencia? ¿Qué es lo que ocurre y qué es lo que vamos a hacer?
Sí, una pregunta. Esta en el examen no te va a tomar porque creo que el examen dura 1 hora, creo. Y te toman 2 ejercicios. Ah, te sorprendería. No tengo la del semestre pasado. Pero déjame ver si tengo por aquí. A ver. Ah, Una pregunta, ¿si vas a subir el video de la clase? sí, De la tutoría. Ah, ya, gracias. era, ¿Cuántos ejercicios son, Patricio, en el examen? por ejemplo, voy a buscar. A ver, esto de aquí creo que fue el de hace 2 semestres. A ver, creo que sí. No puedo hacer eso. No tengo mouse. Ya. Por ejemplo, aquí tienes. Mira que es una configuración un poquito similar. Bueno, pero en esta no tiene Miller. O es una sola, a veces o es solo una sola etapa, o cosas así. Pero les piden todo. Por ejemplo, aquí les piden análisis en DC. El análisis en DC supliría una parte del análisis en alta. Y aquí les dicen frecuencia de corte en alta, capacidad de parásitas en el complemento de la salida, de forma simbólica. Y aunque no les piden frecuencia de corte en baja, les piden que hagan la gráfica de Bode. Ah, no, bueno, aquí sí les explicaron. A mí me acuerdo que sí me preguntaron. Eso creo que está en los deberes, déjame ver. Creo que ese es el deber 2. Ah, este aquí fue mi examen, por ejemplo. A mí cuando me tomé mi examen tenía este Miller, tenía las capacitantes parásitas. Esta solución la hice yo de este tema. Esto aquí está resumido. No sé si están viendo la pantalla. Sí, sí. Si se ve la pantalla. Ya, bueno, ok. Por ejemplo, esto aquí está resumido. Está muy resumido. Y esto fue un tema de... En ese examen fueron 3 ejercicios, me acuerdo. Y que de por sí este se me llevó como 1 hora en ese examen. Pero tú la viste en presencial, pues ahí es diferente. La dificultad de los ejercicios no ha variado, créeme. Les dan menos tiempo y es la misma dificultad. Por eso se quejan Eso, bastante. eso es lo que te digo, pues el tiempo. Porque en presencial sí daban tiempo. Claro, les dan 1 hora, pero o sea, yo te digo, no me sorprendería. Ya, ya he visto exámenes muy exámenes del semestre pasado que han estado, no este tema, pero sí otros temas que han estado muy largos. No hay que descuidarnos, no. Hay que practicar. Bien, que por eso les digo, practiquen, practiquen, practiquen. Porque miren, esto de aquí es resumido. A eso súmale calcular cada una de estas cosas. Esto más que nada es lo molesto, calcular. Mira las expresiones que se forman. Entonces, calcular cada una de estas, verificar y todo eso. Entonces, eso por un lado. Yo siempre también trato de hacer un ejercicio completo por si le sale cualquier cosa. Por eso, como les decía, en los videos de YouTube está el ejercicio desde cero, desde análisis en DC hasta alta frecuencia, con todos los casos que se les puedan topar. Que es. Bueno, ¿En qué página? en YouTube, busca mi canal, que eso dije al principio. ¿Dónde está? Que nos da al principio. Pasa a tu canal. Ah, no sé dónde está, espera. Más tarde lo paso al grupo. Ahí está, ahí hay un video de cada tema. Ahí pueden ver. Bueno, entonces para terminar con esto, vamos a terminar el ejercicio. Entonces al final del día lo que hay que hacer es eh, redibujar todo esto. Entonces, como me da pereza redibujarlo, lo voy a copiar. Y voy explicando por qué copié. Ya. Entonces, lo que se hace es, ¿qué pasó aquí al final del día? Ah, este capacitor, al hacerse Miller, ¿qué pasa? Se hace uno para acá y se hace otro para acá. Estos aquí quedaron aquí, estos aquí quedaron, al hacer Miller, se va uno para acá y se va uno para acá. Esto de aquí, al hacer Miller, me queda desde este punto, uno para acá. Bueno, aquí me queda el de cableado. Y este de aquí, como tengo otro Miller, me queda otro capacitor para acá. Tengo 2 capacitores de Miller. Y este de aquí, pues me queda otro capacitor para acá. Y me queda otro para acá.
Y pues ahí tendría todos mis capacitores. Ah, bueno, aquí creo que había puesto el del cableado. Bueno, y ahí tendría ya en teoría todos mis capacitores. Pero si se dan cuenta, estos dos capacitores, por ejemplo, ¿cómo están? Están en paralelo. Puedo reducirlos. Entonces estos dos queda uno solo. Estos tres de aquí queda uno solo. Estos tres de acá queda uno solo en medio. Y bueno, y estos dos de acá, tres o cuatro, no sé cuántos quedaron, quedan hechos uno solo acá. A ver, serían 1, 2, 3, 4 creo que. Aquí creo que ya no va. A ver, ya no iría. Entonces ahí yo puedo ya ir escribiendo un poco más cómodo, decir qué es cada cosa. Digo, ah, bueno. Entonces mi capacitor CI va a ser igual a quién. Realmente va a ser el capacitor de cableado de entrada, C-Wire Input, va a ser el capacitor del gate, porque el gate se quedó de este lado, o bueno, el de gate surtidor sería, porque va de aquí para acá, de GS, más quién, más el resultante de desaparecer este Miller, es decir, el capacitor de gate drenador de Miller de entrada. Eso sería 6. Vamos con CX. CX sería el capacitor de Miller del gate drenador de salida. Sería el capacitor entre drenador y surtidor, más CDS. Recordando que el equivalente del paralelo de capacitores es la suma, por si acaso, más el CDS, más los dos, eh, los dos Miller que me aparecieron aquí, que sería más el capacitor de, en este caso es base colector, Miller de entrada, más el capacitor de base emisor de Miller de entrada. Base colector y base emisor. Vamos con el CY. El CY, aquí llegaban solo dos capacitores, que son el capacitor de base colector de Miller de salida, más el capacitor de, ¿esto qué era? Emisor colector. Aquí hay una cosa que deben considerar. Aquí van a tener emisor colector. Si se dan cuenta, yo siempre he dicho que entrada es aquí y salida es acá, porque voy de izquierda a derecha. En este caso, ustedes pueden decir que la entrada es aquí y la salida es acá, como pueden hacerlo al revés. Pero simplemente tienen que estar conscientes de eso. Entonces eh, yo voy a decir que mi entrada va a estar aquí arriba, que por aquí entra la entrada, que por aquí entra y por acá sale. Recuerden que esto es solo para el Miller. Obviamente el circuito tiene su entrada y salida. Entonces, si yo digo que por aquí entra, al momento que estoy en esta parte de CY, voy a tener el capacitor de emisor colector de Miller de entrada. Nada más. Y mi último capacitor, CO, es igual a quién? A C-Wire Output más el capacitor de base colector, perdón, el capacitor de quién era, de base colector, no es base colector, es base emisor, perdón, de base emisor de Miller de salida, más mi capacitor de emisor colector de Miller de salida. Y ahí ya tengo mis 4 capacitores. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Aló? Fue un La poco. última parte puedes repetir. Sí. No entendí bien lo de MO, SMO. ¿Cómo se formaba esa parte? Esto de aquí. Un ratón. Sí, un ratón. Solo tuve que ver algo. ¿No? O sea, ¿de cuál? De cuando dije que pueden tomar entrada o salida a cualquier lado. ¿Con qué parte? Ahí me perdí. Sí, por ejemplo, aquí igual, por ejemplo, ¿por qué es el BMO? Esa parte. ¿Por qué se formaba en eso? Exacto. Ah, a ver, aquí en la salida es este de aquí, ¿verdad? ¿Quiénes llegaban aquí? Aquí llegaban de este capacitor, se va uno de Miller de entrada y uno de Miller de salida, que es base emisor. Entonces es capacitancia base emisor, Miller de salida, y también se queda uno de lo que es emisor colector.
Pero como yo dije que la entrada iba a ser por aquí arriba, la salida iba a ser aquí abajo. Entonces voy a tener que es mi capacitancia de emisor colector, Miller de salida, porque mi entrada está aquí arriba. También yo pude haber puesto, no sabes qué, yo quiero decir que él entra por aquí, entra por emisor y sale por colector, que puede ser. Pero ahí lo que hubiera pasado es que este se volvía Miller de entrada, pero el de acá se volvía Miller de salida. Y al final pues se queda compensado igual. Pero deben hacerlo, siempre deben calcular bien igual. Entonces eso de ahí. No sé si te quedó clara la duda o me preguntabas otra cosa. Sí, sí, y el CWO, el que está ahí, ese ahí. Como mencionaba, hay dos capacitancias que te aparecen siempre en un dato de un ejercicio, que déjame ver si es que encuentro el ejercicio, para que veas que te lo pone. Aquí te ponen este dato. Por ejemplo, te ponen, ¿sabes qué? CGS vale tanto, CGD vale tanto, CDS vale tanto, CWI y CWO valen tanto. Entonces, estos dos de aquí son los del cableado, únicamente eso. Es decir, que lo que te dice es que alta frecuencia, aquí, por ejemplo, en este ejercicio, te aparece una capacitancia aquí y te aparece una capacitancia acá. Básicamente eso es lo que te dice eso. Que son los dos que yo que es lo que me estás preguntando. Son justamente eso. Ah, ya, ya, perfecto, hay que tomarlo en cuenta ahí con la revisión. Exactamente. Chévere, Ya. chévere. Bueno, pues y una vez que ya tenemos las capacitancias, ¿qué queremos? Las frecuencias de corte. Aquí es igual la frecuencia de corte. Lo mismo. La frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2pi por resistencia equivalente por la capacitancia que estamos viendo. Entonces, me toca calcular cada una de estas resistencias equivalentes. La resistencia de RI, la de RX, la de RY y la de RO. Aquí también hay que hacer ciertas suposiciones, porque ¿qué pasa si yo te digo que CX se cierra? ¿Qué pasa si CX se cierra o se abre? Si se cierra, esto me manda ¿a qué? A tierra. Si lo manda a tierra, todo este punto queda a tierra y todo esto queda a tierra y se reduce la forma de calcularlo. Entonces, bueno, antes que todo eso hay que, más que nada, hay que calcular el Miller, la ganancia de Miller de cada uno de estos. Me estaba olvidando ese pequeño parte. O sea, nosotros estamos poniendo aquí Miller de entrada, Miller de salida, pero aún no hemos calculado esos valores. Ahí sí me va a demorar mucho. Entonces, eso se los dejo de tarea. O creo que, no, sí lo tengo resuelto, se los puedo pasar resueltos para que lo vean. Pero básicamente aquí hay que hacer cada uno de esos Miller y ahí evaluar acá. Y de ahí pues ya podemos calcular cada una de estas resistencias equivalentes que vamos a observar. Asimismo, como mencionaba, deben tener en consideración que se va cerrando y que se va abriendo. Por ejemplo, aquí la resistencia equivalente para CI únicamente sería ¿quién? RI en paralelo con RMI, porque está viendo todo esto para acá. Estas están en paralelo. Para CX, vamos a tener RMO paralelo con RD, paralelo con RB, en paralelo con HIE, que está en serie con estos dos en paralelo, multiplicado por beta más 1. Pero si este capacitor se cerrara antes, todo esto fuera tierra. Entonces, ahí también habría que jugar con esos valores. Y bueno, pues y así calculamos todo. No los voy a calcular, ya me dio pereza. Pero al final, vamos a tener 4 frecuencias. Nuevamente, vamos a tener frecuencia I, frecuencia X, frecuencia Y y frecuencia O. ¿Cuál es la frecuencia de corte en alta? La frecuencia de corte en alta, en cambio, es el mínimo entre todas estas frecuencias. ¿Por qué el mínimo? Porque basta con que un capacitor deje de trabajar para perder ¿qué cosa? La banda media. Si ya un capacitor me dejó de trabajar, es decir, ¿sabes qué? Esta es la menor, este se desactivó primero, ya estoy perdiendo mi banda media, ya no tengo mi ganancia máxima. Entonces hasta ahí es mi zona de operación óptima.
y por eso se escoge el valor mínimo. En cambio, con la otra se escogía el valor máximo, porque necesito que estén todos los capacitores trabajando. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, y por último, el diagrama de Bode. Lo único que tienen que saber el diagrama de Bode aquí es lo siguiente. El diagrama de Bode aquí tienen que usar todas las frecuencias. Digamos, es la frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3 y frecuencia 4. Y vamos a tener, digamos, frecuencia Y, frecuencia X, frecuencia Y, frecuencia O. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos capacitores en total yo tengo? Si saqué 4 es porque tengo 4 capacitores. Desde esta frecuencia es cuando se activa uno. Recordemos cómo es ah, cómo es el diagrama de magnitud para este tipo de esta vaina. No me acuerdo. Bueno, para los sistemas de primer orden. Pero más que nada de eso, ustedes lo único que tienen que hacer es poner la ganancia máxima y ustedes saben que aquí van a tener ¿qué cosa? La banda máxima. Y van a tener esto. Esto es lo que ustedes saben. Y lo que deben ver es que antes de cada uno de estos, lo que tienen es 20 decibelios por década de caída. O bueno, de aumento. Es decir, aquí voy a tener una recta con 20 decibelios por década. Porque aquí solo estaba trabajando, digamos que ya uno, ya se cerró solo. Perdón, aquí falta por trabajar uno. En cambio aquí como faltan dos, tengo en cambio 40 decibelios por década. Y aquí pues finalmente tengo es 60 decibelios por década. Y así desde muy muy abajo. Y pues por acá lo mismo ocurre. En cambio aquí empiezan a bajar. Aquí no se dice una maldita sea, después les paso un documento más bonito. Empieza a bajar con 20, con 40, con 60 decibelios por década. Menos 60, tal cual. Y esa sería nuestra gráfica de Bode de magnitud. Esta es mi ganancia de Bode de magnitud. Recordemos que esto está en decibelios. Bueno, esto es solo ganancia de magnitud. Eh, Esta sería la ideal. Todos sabemos que la real es un poco más, bueno, la ganancia, la frecuencia de corte como tal, que nosotros estamos llamando, que está aquí, ocurre en 0. No me acuerdo cuánto es, raíz de 2 sobre 2, que es 0.707 si no mal recuerdo, casi al 70%, realmente es a lo que llega esta frecuencia, aproximadamente en el 70% de la ganancia máxima, y a esto es a lo que llegamos casi en una gráfica de Bode real. Siempre esos datos más de tiro sistemas de control. Aquí basta y sobra con que sepan hacer el gráfico así y que sepan que la frecuencia de corte pega en el 70% aproximado de la ganancia de banda media. Y pues nada más. Ah, no. Recordar que hay 4 tipos de gráficas. De, ¿cómo se llama? De ganancia de voltaje en decibelios y pues las que son normalizadas, que es la ganancia de voltaje sobre la ganancia de voltaje máximo, nada más. Y pues lo mismo para la de decibelios. Simplemente se la normaliza dividiendo o sea, a la de aquí normalizada, se le saca, se la trabaja en decibelios. Recordemos que para trabajar en decibelios es 20 logaritmo de la ganancia de magnitud. Y nada, la magnitud de la ganancia de voltaje. Nada más. Bueno, eso sería todo. Bueno, el ejercicio la verdad es que sí era un poco largo,